Hoy es un bloque central porque hemos abierto el programa del día un poco para reírnos. Pero es trágico, ¿no? Es trágico que este tipo de gente como Guillermo Dietrich, es ex ministro de Transporte del gobierno de Mauricio Macri, salgan los medios de comunicación, como lo hizo ayer en el programa de Romina Mangel y Jairo Estraquia, a mentir descaradamente, ¿no? Sobre lo que hicieron durante su gestión, ¿no? En su caso en particular, estamos hablando del enriquecimiento y la tramoya por demás turbia que hicieron junto a Mauricio Macri con Autopistas del Sol, ¿no? Aumentar el precio de los peajes para que suban las acciones y que Mauricio Macri, siendo presidente y dueño o accionista de esa empresa, pueda vender a un precio mayor sus acciones al haber sido presidente, ¿no? Bueno, Dietrich ayer intentó mentir de vuelta, se encontró con alguien que le hizo una repregunta, debe ser la primera repregunta que le hacen a Dietrich en 14 años, bueno, le sucedió ayer, lo hemos visto Mauricio Macri, hemos entrevistado a Sergio Chousa el lunes, porque Mauricio Macri también sale a hablar de deuda, a mentir descaradamente, a decir que el gobierno de Alberto Fernández se endeudó más que el suyo, a mentirnos en la cara, a decirnos que el Fondo Monetario no es un prestamista de última instancia, sino que es un organismo que premia a los que se portan bien, aunque todos sabemos que es mentira, pero tiene esta posibilidad de salir a hablar y mentir a cara de perro. Por suerte, chickens, por suerte existe el buen periodismo, como lo veíamos ayer a Jairo Estraquia repreguntándole a Dietrich, y por otro lado también los buenos políticos y periodistas también y comunicadores. Es el caso de Marcelo Koenig, que ya ha hablado con nosotros en este programa en distintos contextos. Recordemos, él es el autor del libro Se robaron todo, un libro del que hemos hablado y que denuncia con mucha información lo que fue esta tramoya con Autopistas del Sol, por ejemplo, y Mauricio Macri, el ministro de Transporte de su gobierno, Guillermo Dietrich. Bueno, hay una continuación de ese libro. Lo ha escrito junto a Rodolfo Tailade. El libro se llama Seocracia y trata de analizar también eso en más profundidad. Es una especie de continuidad al primer libro, Se robaron todo. Trata de analizar durante la gestión de Mauricio Macri cómo se enriqueció ilícitamente tanto él como todos los CEOs que convocó a su gobierno, estando de un lado y del otro del mostrador. Sí, Marcelo Koenig, no hace falta presentación para la audiencia tradicional de este programa, porque es amigo de la casa, pero siempre la audiencia se renueva. Él es diputado nacional, él es el dirigente principal de los descamisados y está en comunicación con nosotros en este momento. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Allá fue Pato y Tuti, te saludamos. ¿Qué tal, Pato? ¿Qué tal, Tuti? ¿Cómo andan? Bien, como siempre un placer, Marcelo. La verdad es que hoy abrimos el programa con eso porque nos impacta, la verdad, la caradurez de ciertos dirigentes que han estado a cargo de manejar nuestro Estado, que se han enriquecido ilícitamente y que después salen en los medios de comunicación. No sé si tuviste la oportunidad de verlo ayer a Guillermo Dietrich en el canal América, conversando con Jairo Estraquia. No, vos sabés que no tuve oportunidad de escucharlo. A veces, para preservar mi estómago, trato de no escuchar a esos caras de piedra que después de haberse afanado todo, después de haber destruido la Argentina, nos dan cátedra de moral y de ética y de cómo se solucionan los problemas de los argentinos. Pero no lo escuché ayer a Dietrich, pero tampoco me sorprende, ¿no? Dicen Claro. cualquier barbaridad. Sí, claramente ellos fueron cómplices del enriquecimiento ilícito de Mauricio Macri, que las decisiones fueron los que implementaron que las decisiones de Mauricio Macri beneficiaran el bolsillo de Mauricio Macri. Y no solamente, y en esto quizás el núcleo del libro que escribimos con Rodolfo Tailade, Sí. plantea un camino diferente del que se conoció comúnmente en las investigaciones periodísticas, por lo menos en las más masivas, que plantean que esto en realidad fue aumentar el precio de la circulación, el precio de las autopistas, para que aumenten las acciones y así poder vender las acciones a una diferencia más grande, sino que en realidad fue mucho más grande el negociado. Eso es un pedacito del negociado. Nosotros planteamos en el libro que en realidad Mauricio Macri muy probablemente siga siendo el verdadero dueño de esas acciones de Ausol. Con testaferros, digamos, a partir de tener testaferros, digamos. No haciéndose cargo él,
Una especie de lo que hizo con ¿cómo se llamaba? El fondo ciego era, que se llamaba, donde guardó la plata para que nadie se la toque, para mostrar que no se iba a enriquecer a costa del Estado, ¿no? Sí, entiendo a lo que va Marcelo, ¿no? En esa. Ahí justo se nos volvió a cortar la comunicación, vamos a ver si podemos volver a retomar. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí volvimos, Marcelo. Perfecto. Se cortó en un toque, pero volvió. Nos decías entonces. Yo decía que una de las cosas que nosotros averiguamos en el libro, por ejemplo, es que Macri le vende las acciones a una empresa que se llama Natal. Sí. Y esa empresa que se llama Natal le compra acciones a Macri por alrededor de 300 millones de dólares. Bueno, esa empresa facturaba anualmente 2 millones de dólares. ¿De dónde saca alguien que factura por año 2 millones de dólares para juntar 300? ¿Cómo lo hicieron pasar? Bueno, lo hicieron pasar porque se trajeron desde afuera, blanquearon en la famosa ley de blanqueo esa que hizo Mauricio Macri, que encima ni siquiera la impulsó solamente en el Parlamento, sino que la modificó con la reglamentación, incluyendo también a los familiares, porque la ley específicamente, como se votó en el Parlamento, decía que quedaban afuera no solamente los funcionarios públicos, sino también los familiares, y extendió la reglamentación a los familiares, y el padre y uno de los accionistas de Natal trajo de golpe esos 300 millones de dólares para blanquear. Y uno dice, si una empresa factura entre 2 y 3 millones de dólares para juntar 300, tiene que trabajar, si no me 15 años mínimo. 100 años. Claro, sí, claro. O tiene que fugar más de lo que gana en blanco, con lo cual sería el campeón mundial de la evasión, ¿no? Porque uno, en general, digo, como si alguna vez hubiese tenido una cuenta afuera del país. En general, estos tipos solamente pueden fugar un porcentaje de lo que ven, de lo que producen, no, ni siquiera el mismo monto de la facturación, con lo cual a mí me parece que es muy clarito que se trataba de un testaferro, que se trataba de alguien que ponía el nombre, y entonces ahí se desbarata un poco esa idea de aumentaron para aumentar el valor de las acciones para después venderlas. Y el núcleo real de toda esta estafa al Estado y al pueblo argentino tiene que ver precisamente con la renovación del contrato que fue anticipada, porque vencía en el 2020, pero se ve que los muchachos no se tenían mucha confianza que iban a ganar el 2019, y bien hicieron, lo adelantaron 2 años el vencimiento y prorrogaron ese vencimiento hasta el 2030. Es decir, le dieron 12 años de un saque con condiciones absolutamente leoninas, con condiciones absolutamente perjudiciales para el Estado argentino, para los argentinos y las argentinas en general. Y ahí está el curro verdadero, ¿no? El curro verdadero es que durante 12 años se garantizaron una buena entrada de guita. Y para que todo el mundo vea cómo es esta cuestión, una de las cuestiones que esa renovación de la concesión plantea es precisamente que no importa el flujo de tránsito real, sino que el Estado le garantiza un piso mínimo de flujo de tránsito. Esto es una barbaridad, es un capitalismo muy particular en donde el Estado le garantiza las ganancias a los inversores, ¿no? Así hace negocios cualquiera, que me den una autopista a mí garantizando eso. Por eso es que Ausol no puso el grito en el cielo cuando en el medio de la cuarentena más dura prácticamente no podía circular gente. Es igual se la garantizábamos todos nosotros con la plata del Estado las ganancias que iban a tener. Total. Bueno, si no me equivoco, en el comienzo de este año ellos pidieron una actualización de la tarifa, avalados por lo que cerraron con el gobierno de Mauricio Macri, por encima del 250% de lo que cobran en peaje. Cosas de otro planeta y que le quedaron servidas gracias al gobierno de Mauricio Macri.
Todo el tiempo, porque esto es parte de la metodología desde su origen. Subcapitalizar la empresa, Sí. es decir, ellos invirtieron en esa empresa alrededor de 89 millones de dólares. Ahora, el costo de hacer esa autopista, dicho por ellos mismos, porque subcontrataron una empresa que eran ellos mismos, ¿no? Exactamente los mismos socios, pues aparte como se desconfían entre ellos, tenían hasta los mismos porcentajes, ¿no? O sea, cosa que alguno lo mexicanea a otro. Tremendo. Y decían que salió alrededor de 280 millones de dólares hacerlo. Sí. Entonces la empresa siempre estuvo con deudas, siempre estuvo sobreendeudada. En los 20 años, los primeros 20 años de concesión, logró ingresos por más de 2.000 millones de dólares. Y yo les aseguro que la diferencia entre los 2.000 millones de dólares y los 280 que significó construirla, no fueron al sueldo de los trabajadores, al mantenimiento de la autopista, ni ninguna de esas cosas, fueron al bolsillo de ellos mismos. Entonces, de alguna manera, estos mecanismos de aprete, de mantener a la empresa permanentemente en deuda, lo que hacía es que estuvieran pidiendo todo el tiempo aumento, porque si no la empresa iba a fundir, que pedían tener más años de concesión, porque si no, no iban a recuperar la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Es como diría un periodista de policiales, un modus operandi. Exacto. ¿Qué es lo que hace que cosas tan burdas, ¿no? Y que además, donde hay evidentes pruebas que demuestran que estas cosas son así, ¿por qué es tan fácil salirse impune de esto, ¿no? Porque más allá de los juicios y de lo que sea, es como que igual pareciera que no hay consecuencias por hacer semejante barrabasada dentro del sector público, siendo gobierno nacional, no importa, no pasa nada, está todo bien. Digo, sí, bueno, un juicio, sí, digo esto, pero no hay tales consecuencias. No es la primera vez tampoco que estas personas se enriquecen ilícitamente a costa del Estado y se los ve y siguen ahí candidateándose a elecciones. Bueno, hay varias cuestiones con esto, ¿no? Digamos, una tiene que ver con que hay que ponerse a investigar seriamente estas cosas, ¿no? Porque estas cosas, si uno las mira superficialmente, puede pifiarle el cachazo. De hecho, el periodismo en general, cuando investigó este tema, le erró en cuál era el verdadero negocio de ellos. Quien realmente hizo la más seria investigación sobre el tema fue la intervención que decretó Cristina en el año 2009, pero que durante un montón de años hizo la plancha, pero en el año 2014, entre el año 2014 y el 2015, produjo 50 informes en donde, estudiando los balances, estudiando seriamente las cuestiones de la empresa, lo que hace es mostrar cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales lo hicieron. Porque esto también hay que decirlo, esto está hecho de modo tal que se le escapa a cualquier no especialista, ¿no? Digamos, evidentemente hace falta entender de balances, de cuestiones jurídicas, de cuestiones contables, de cuestiones impositivas, para lograr, porque ellos tienen abogados de primera, ¿no? Pueden tener políticos de segunda, como el propio Macri, pero abogados tienen siempre de primera. Entonces, esto está todo blindado, pero uno puede entrar a desarmar ese mecanismo de blindado, pero hay que ponerse y hacerlo, ¿no? Siempre es más fácil correr atrás de la noticia de la foto de Olivos o la foto del cumpleaños de Lilita, de un lado o del otro, que ponerse a investigar seriamente este tipo de cuestiones que hacen a las condiciones de la dominación en la Argentina, ¿no? Es un trabajo gris, es un trabajo aburrido. Leer los balances, yo les aseguro que no genera ningún placer. Ahora, la verdad es que me parece que esto hay que hacerlo. Y la otra cuestión que también sucede, porque esta investigación terminó en una denuncia de Orocovi, que era el organismo de control que el propio Macri desbarató en su gestión,
Orocovi denunció unos días antes de la asunción del propio Mauricio Macri, penalmente a Mauricio Macri, y ahí está la otra parte del asunto, ¿no? Una es la superficialidad en el abordaje de estos temas complejos, y el otro tema es la complicidad del Poder Judicial. Claro. Esa causa cayó, magia de la naturaleza de los bolilleros del Poder Judicial, sí, en la jueza Arroyo Salgado. Qué casualidad. ¿No? Qué sí, casualidad. ¿Recuerdan quién es la jueza? Por supuesto, la mujer de Nisman, y además quien está pidiendo que le caiga ahora la causa, pidió ella que le caiga a ella, porque fue en Olivos la reunión de Alberto con Fabiola en el cumpleaños, pidió que le den la causa a ella. No sabés las intenciones que tiene, ¿no? Sospechá un poquito. No, claro, no. Tremendo. Claro, es clarito que ahí hay un problema realmente serio de la Argentina, que si nosotros no democratizamos el Poder Judicial, ese Poder Judicial va a ser permanentemente cómplice de los grupos económicos porque tienen intereses intervinculados, y entonces me parece que ahí hay una cuestión de... También que hace a la pregunta que hacía Tuti de por qué estos tipos siempre están impunes. Y bueno, primero porque no se investiga seriamente, y cuando hay organismos que como la UIF en la época de Pepe Sbatella, que realmente se ponía a investigar, cambia de gobierno y la destruyen todo y ponen a alguien de los grupos sospechados del lavado de dinero, lo ponen al frente de la UIF, y después cada vez que viene un gobierno popular hay que empezar totalmente de cero, armar los equipos, armar la gente que realmente esté dispuesta a trabajar en la investigación de esto, y por el otro lado, la complicidad de un Poder Judicial que cada vez se parece menos a la justicia. Sin duda. Bien ahí reivindicando la gestión de José Sbatella, que quedó olvidada, la verdad, pero que fue una gestión que realmente se dedicaba a investigar en la Unión, en la UIF, ¿no? En la Unidad de Investigación Financiera. La verdad que ahí por ahí pasa todo, ¿entendés? Es tremendo. La verdad es que yo veo como... está bien, el caso de las autopistas nos sirve como un caso testigo, ¿no? De esta corrupción y de este mito cumplido de los empresarios enriqueciéndose a costa del Estado. Este libro, Seocracia, nos aporta un montón de datos claves que van de la mano con lo que decía Tuti, ¿no? Si tenemos todos estos datos concretos que vos y Rodolfo muestran en el libro, dato concreto de verdad, les recomiendo que lean Seocracia porque está todo muy detallado, y además hay algo muy interesante que es a lo que quiero ir ahora, Marcelo, con ánimo de ir para ese lado y no sacarte más tiempo, que sabemos que estás a full, y es que ustedes en el libro además hacen una especie de secuenciación entre todas las medidas antipopulares que fue tomando el gobierno de Mauricio Macri y los mezclan con cifras y con hechos que iban sucediendo hacia la misma vez, demostrando cómo las personas más ricas de nuestro país estaban aprovechándose del Estado y utilizando el Estado para sus negocios. El caso de autopistas no es el único, es un caso testigo de todo lo que sucedió y que ustedes muestran en el libro. Tal cual. La idea es precisamente eso, ¿no? Tomar a partir de ese caso testigo, porque el objetivo del libro es desmitificar esa consigna, esa verdad de tanto machacada, hecha carne en muchos argentinos, lamentablemente, es que hay que votar a los ricos porque los ricos no vienen al Estado para robar. Claro. Y es precisamente todo lo contrario. Y esto es lo que tratamos, como vos bien decís, de mostrar con hechos concretos, con números concretos, no con consignas, sino decir, bueno, con la autocontratación por la basura se llevaron tanta cantidad de plata, claro, ¿no? Digamos, estudiando incluso, ¿no? una que me viene a la cabeza, ¿no? Digamos, una de las cosas por las cuales van vaciando a Ausol es el tema de la contratación de asesoramiento técnico. Vos decís, en una autopista después de 20 años de concesión todavía necesitas asesoramiento técnico. Y no lo tenías vos, que en los pliegos decía que vos tenías que tener capacidades técnicas para... Bueno, pero además de eso nos pusimos a estudiar cuánto pagaban ese asesoramiento técnico. Bueno, y el asesoramiento técnico lo pagaban
lo financiaban Sí. con la capacitación de sus propios empleados, Sí. capacitación que salía más cara que hicimos las cuentas, ¿no? Dividimos la cantidad que ellos asignaban en sus balances a la capacitación Sí. por la cantidad de empleados que decían capacitar, y salía más caro esa capacitación que hacer una maestría en Harvard, ¿no? Digo, ¿Qué realmente, o alta eran todos capacitación? genios o nos estaban estafando. Sí, Yo sí. creo que es muy fácil la conclusión. O eran unas capacitaciones de la puta madre también. Claro, me imagino. Claro, tremendo. Marcelo, la verdad es que el libro es muy recomendable. La verdad, queremos que la gente averigüe. Seocracia se llama. No solo habla esto, habla también del lawfare. No solo habla de los empresarios en los dos lados del mostrador. Habla también del lawfare. Habla de todo. La gestión es un seguimiento muy, muy preciso de lo que fue la gestión de Mauricio Macri y todos estos CEOs que llegaron a controlar nuestro Estado. Pero hoy esta gente ya no gobierna, por lo menos el Estado Nacional, pero igual salen a hablar, Marcelo, y a mí me sorprendió, y a Tuti también. Venimos muy sorprendidos desde la semana pasada, desde que Mauricio Macri llegó a la Argentina después de haberse exiliado por ser contacto estrecho del golpe de Estado en Bolivia. Muy buena es. Después de haber llegado Mauricio Macri, vuelve a salir a los medios de comunicación a cara de perro, como Dietrich ayer y como todos sus exfuncionarios, los hemos escuchado a Sanleris también la semana pasada, a mentir descaradamente. Se entiende que tiene que ver esto con una cuestión electoral, pero yo siento que hay algo más, Marcelo, siento que hay algo más, como miente que algo quedará. ¿Vos cómo analizás toda esta nueva andanada de mentiras en los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri en los medios masivos de comunicación? Yo creo que tiene que ver con dos planos, ¿no? Un plano es el plano estrictamente electoral. Durante un tiempo, ustedes vieron que el PRO es mucho más disciplinado que el Frente de Todos en cuanto a cómo hace las cosas desde el marketing, qué palabras tiene que decir, qué palabras no tiene que decir. Sí. Yo, cuando tenemos sesión, me leo Clarín o miro un rato TN los días anteriores y sé exactamente qué palabras van a usar los legisladores y la van a repetir hasta el hartazgo en la sesión. Pero en esto se ve que alguno de esos gurús del market le dijo: escóndanlo a Macri, que es un piantaboto, y entonces lo tenemos que negar. Sí. Y de hecho vimos durante el primer tramo de la campaña que todos levantaban la mano y decían: con Macri nada que ver, ¿no? Digo, no. Claro. Nunca estuve con él ni volveré a estarlo, digamos. Ahora, evidentemente esto no era tan así para fidelizar sus propios votos, porque muchos de los votos del macrismo son votos recalcitrantemente macristas, para ser amable en la cuestión. Sí. Entonces, me parece que esto tiene que ver un poco con eso, pero también tiene que ver con la interna de ellos. Ellos también tienen un interno y una disputa hegemónica al interior del propio frente. Y esto no implica que sean distintos. Yo no creo ni que Larreta, ni que la Leona Vidal, que saltó el alambrado y se fue para la capital, sean una cosa distinta de Macri. Ahora, entre ellos tienen disputa de protagonismo y de hegemonía, y en los últimos días hemos visto fuertemente cómo ese sector, que fue el que perdió la batalla de las listas, de hecho Macri se reunió con Vidal para apretarla para que vaya por provincia, y lo que le dijo Vidal en términos reales: mi jefe no sos vos, mi jefe es el pelado. Tal cual. ¿No? Entonces, claramente ellos fueron los grandes derrotados. De hecho, Patricia Bullrich, que era un número puesto para ser candidata en la capital, ni siquiera es candidata. Claro. Ahora viene el vuelto. Digo, está bien, perdimos en esta, pero nosotros todavía somos dueños de un capital simbólico importante de la derecha en la Argentina. Así que si alguno cree que haciendo cuentas nos va a callar, nosotros vamos a ocupar el lugar que por derecho propio nos corresponde, en una disputa de hegemonía que es absolutamente legítima al interior de esa fuerza reaccionaria, ¿no? Claro.
Claro, lo entiendo, lo comprendo y suscribo también a tu análisis, Marcelo. Te agradecemos muchísimo por haberte tomado el tiempito de hablar con nosotros. Son temas que justamente nos vienen, picando un montón, nos queda picando un montón. Cada día cuando arrancamos el programa, las declaraciones de los exfuncionarios del gobierno macrista. Y mirá qué loco como esto, que es un libro que repasa algo que empezó a suceder hace 6 años, los 4 años siguientes, después 2 gobiernos. Todavía es actual, ¿entendés? Todavía sigue siendo actual. Tanto el libro Seocracia, que escribió con Rodolfo Tailade, como el del libro Se robaron todo, que el otro día lo traje aquí al aire y se los mostré a la audiencia. Eso que pasó hace tanto tiempo sigue siendo ultra actual, porque las consecuencias las estamos pagando y las vamos a seguir pagando. Marcelo, te agradecemos infinitamente por tu tiempo, como siempre. Es siempre un placer conversar con vos. Te agradecemos por tu tiempo y por el laburazo que hiciste junto a Rodolfo Tailade. También agradecerle a él, que hace poquito habló con nosotros. Y nada, te mandamos un abrazo enorme y prontito volveremos a comunicarnos. Bueno, un abrazo grande y siempre me hacen sentir en casa en la Radio Cítrica y en particular ustedes. Qué grande, Marcelo. Te mandamos un abrazo enorme. Diputado nacional Marcelo Koenig, amigo de la casa, diputado nacional por el Frente de Todos, ¿no? Recordemos, el secretario general también de Descamisados, es abogado, es profesor universitario y es autor de varios libros. El último y el que nos convocó aquí, en verdad los 2 últimos son Se robaron todo, que lo hizo solo, y después junto a Rodolfo Tailade una gran investigación para sacar el libro Seocracia, que están más actuales que nunca, la verdad. Hermosa nota con Marcelo.